Hola, bienvenido o bienvenida al tutorial de Seed Wizard en español. Lo primero que vamos a ver cuando iniciamos Seed Wizard es una pantalla que nos va a permitir elegir el tipo de reproductor que vamos a utilizar. Esto se utiliza porque a veces para las demos o las intros se necesita tener un reproductor que sea más liviano y que no consuma tanto procesador de la Commodore. Entonces Seed Wizard nos da la opción de sacrificar un poco de opciones de sonido para tener un reproductor más liviano, o bien usar una configuración más equilibrada. Yo normalmente utilizo la configuración normal, que es bastante equilibrada en cuanto a recursos y a las posibilidades que me da en cuanto a sonido. Una vez que ya seleccionamos el reproductor, nos abre esta que es la pantalla de Seed Wizard, que como verán es una pantalla dentro de todo, dentro de lo que son los trackers de Seed de Commodore, es bastante amigable. Se parece un poco a los trackers tradicionales como Fast Tracker, OpenMPT o Impulse Tracker. Bueno, entonces acá vamos a ir viendo las teclas y las pantallas para qué sirven. Normalmente el Seed Wizard se puede utilizar tanto en la Commodore real, por supuesto, como en el emulador VICE. Yo estoy grabando esto en el emulador VICE porque es mucho más sencillo. Entonces las teclas, por ejemplo, cuando yo digo hay que utilizar la tecla F6, saben que en Commodore F6 es Shift F5. Entonces, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo primero que vamos a ver es, tenemos esta pantalla, que es la pantalla de editor de secuencias. Estas tablas nos sirven para colocar notas. Como verán, acá tenemos 20 casilleros, 20 filas en valor hexadecimal, que vendría a ser algo así como 32, porque 20 en hexadecimal es 32. Y acá tenemos un símbolo que es el símbolo de fin, ¿no? Que es esto que dice end. Como van a ver, en toda la interfase vamos a tener este símbolo de end en cada una de las tablas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es cómo pasar de una tabla a otra. Se va con F5, ¿no? Para entrar en esta tabla, que es para editar las secuencias. Para editar los instrumentos vamos con F7 a esta otra sección, que es la sección de instrumentos, que va a ser todo lo que está en esta columna a la derecha de la pantalla. Lo que aparece arriba de todo es el nombre del instrumento. Por ejemplo, si yo quiero escribir qué sé yo, guitarra, ¿no? Le doy enter y bueno, ahí me queda el nombre del instrumento. Entonces, en estas distintas tablitas lo que voy a hacer es darle los parámetros para que el chip SID de mi Commodore me vaya generando el instrumento. Entonces tengo nombre del instrumento, algunos valores como ataque, decay, sustain, release. Después tengo valores de hard restart, tengo el vibrato, tengo la velocidad de los arpegios, que eso es algo que después voy a explicar. Tengo una tabla que me permite, que esta sería la tabla de ondas, donde yo le pongo qué tipo de ondas quiero, a qué altura de nota. Después tengo la tabla de pulso, que es lo que me va a permitir definir cuestiones de modulación de sonido. Y después tengo la tabla de filtros, donde voy a definir justamente el filtro para ese instrumento en particular. Y después abajo, con F6, tengo lo que sería la lista de orden. La lista de orden es cómo yo ordeno las secuencias en mi canción, ¿no? Seed Wizard se maneja con subcanciones, que son como una especie de listas de orden de secuencias que se graban por separado, se guardan en memoria por separado y después yo las utilizo. Son como segmentos que los puedo llamar
Por ejemplo, si compuse la introducción de un tema en una subcanción y después la melodía principal o la parte más movida del tema en otra subcanción, bueno, puedo después con un comando hacer que una llame a la otra y tenerlo más ordenado. Y bueno, es una cuestión como para facilitar la edición. Más que otra cosa, se pueden no utilizar también si uno no quiere, pero a veces cuando la canción se hace muy compleja ya te lo pide, porque si no se hace muy difícil la edición. Bueno, entonces yo lo que tengo acá es, como dije, tengo 3 canales. Los 3 canales, para pasar de un canal al otro, utilizo la tecla Tab, y con las teclas de dirección me muevo en las distintas filas. Después, si yo quiero agregar notas, al principio no me va a dejar. ¿Por qué? Porque por defecto está en un modo que es para prueba, digamos, para probar. Por ejemplo, yo si tuviera un instrumento aquí, yo lo que haría es tocar una tecla, la tecla Q, W, E, R, T, I, y esas teclas me harían do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Entonces lo que hace este modo es dejarme escuchar el instrumento, pero no me escribe la nota, no edita. Entonces, para poder editar, yo tengo que apretar la barra espaciadora. Una vez que presiono la barra espaciadora, me deja escribir las notas. Esta tabla, que es la tabla que sería la secuencia, tiene varias columnas. La columna primera es la de la altura de nota, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si en notación americana. La segunda columna me definiría el instrumento. Por ejemplo, si yo quiero que suenen estas notas pero con el instrumento 1, escribo 0, 1. Después la otra columna son las columnas de efecto. Aquí yo pongo, por ejemplo, quiero efecto 3 con parámetro 20, por ejemplo, ¿no? Para saber qué hace cada efecto y cada columna, recomiendo ver la ayuda, ¿no? Por supuesto. Con F8 tenemos un menú que tiene todo lo que sería operaciones de disco y algunas configuraciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos grabar la canción, cargar una canción ya grabada, guardar un instrumento o cargar un instrumento. Para cargar un instrumento siempre lo que tenemos que hacer es elegir un instrumento vacío en nuestra canción y ahí cargarlo, ¿no? Porque si no lo sobrescribe. Después acá nos deja elegir el número de unidad, por si tenemos más de una unidad de disquete. Frame Speed vendría a ser un modo en el que funciona más rápido el chip SID, que eso nos ayuda a veces a hacer algunos efectos más complejos, bueno, pero eso ya es una cuestión más avanzada. Después esta es el largo de la secuencia por defecto, que como había dicho, por defecto está en 32 líneas, o sea, hexadecimal 20. Este programa soporta hasta 256 líneas, o sea, FF. Yo ahí lo puedo cambiar, presiono Enter y me va agregando, ¿no? Un buen largo de secuencias sería 40, que serían 64 filas. Yo recomiendo personalmente trabajar con bastantes cantidad de filas, porque después se va a quedar sin casilleros en la lista de orden y eso puede traer unos problemas. Después, bueno, esto Kill Tune and Tempo significa eliminar la canción. Por ejemplo, yo abro una canción y abro un archivo y quiero mantener los instrumentos pero borrar la canción, porque así yo puedo con esos mismos instrumentos hacer otro tema. Entonces utilizo Kill Tune and Tempo, que me deja los instrumentos y los acordes intactos. Y esto al revés, Kill Instrument and Chord te borra los instrumentos y los acordes y nos deja tune, o sea, la canción y todas las secuencias nos las va a dejar intactas, ¿no? Después, bueno, esto para definir el color, realmente, bueno, no es muy trascendente. Después el tipo de disposición del teclado, que bueno, en este caso estamos trabajando con la que viene por defecto, no la vamos a cambiar.
autoinstrumento lo que hace es, cuando escribís la nota, te escribe automáticamente el instrumento en el que estás posicionado. Yo no lo utilizo porque me parece que es más práctico escribirlo yo el instrumento cuando lo necesito. Después autofollow también. Esto lo que hace es que siempre que vos reproduzcas tu canción te haga un seguimiento, ¿no? Es reproducir con seguimiento. Después tenemos esto que es ocultar las raster bars, que son estas barras que aparecen a los costados, que lo que hacen es te dicen la cantidad de procesador que está utilizando tu canción. Después chord note lo que hace que cuando definís los acordes lo hagas con notas y no con números, ¿no? Después hay una tabla en la ayuda que te dice los acordes, cuál nota es cuál número, ¿no? Bueno, después hay cuestiones que tienen que ver con MIDI, guardar la configuración y una pequeña ayuda muy rápida que es mejor, digamos, por ahí sirve, pero es mejor siempre tener a mano el PDF de ayuda que viene cuando uno descarga Seed Wizard, ¿no? Bueno, con la tecla escape o con la misma tecla F8 salimos del menú y volvemos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear este instrumento. Como ven, yo puedo moverme con las teclas de posición y si me paso directamente me lleva hacia la otra tabla, ¿no? Vamos a crear un instrumento simple. En el SID tenemos 4 tipos de forma de onda principales. La primera, más sencilla, es la de triángulo, ¿no? Que es con el número 11. La segunda, digamos, en complejidad sería la de diente de sierra, que es el número 2. Después tenemos la onda cuadrada, que es el número 4. Y tenemos el ruido, que es el número 8. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué yo acá le puse un 1? Bueno, el 1 significa iniciar la nota. Si yo acá le pongo un 0, el 0 lo que le va a dar la orden es de cerrar la nota. Entonces sería como si yo en un piano suelto la tecla, ¿no? Con el 1 estoy presionando la tecla y con el 0 la estoy soltando. Digamos, sería una metáfora de piano, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a definir, esta es mi tabla donde yo le digo qué onda quiero que suene. Entonces yo acá defino el 11, que es una onda triangular, que por supuesto en este caso yo puse guitarra, pero no tiene nada que ver una onda triangular con una guitarra, porque más bien una onda triangular parece un sonido de una flauta, ¿no? Pero supongamos que esta melodía yo quiero que suene con una onda de triángulo, ¿no? Entonces yo cuando quiero ver cómo suena presiono F3. Con F3 reproduzco lo que sería la secuencia en la que yo tengo el cursor, ¿no? Con F2 reproduzco de la secuencia en la que yo marqué en la lista de orden. Y con F1 reproduzco desde el inicio de la canción. Después con Shift y espacio reproduzco desde el lugar desde donde tengo el cursor. Esto es muy práctico para ir probando melodías y demás. Bueno, entonces ya tenemos acá sonando un instrumento muy simple, ¿no? Lo que podemos hacer es agregarle un poquito más de complejidad. Por ejemplo, vamos a hacer que el sonido se corte, sea muy breve y se corte. Entonces van a ser como pequeños pulsos de sonido. Para eso le agregamos esta otra línea que le dice que siga con el sonido de triángulo, pero que cierre la compuerta, que sería como que levante la nota del piano. Entonces hizo un sonido muy breve, ¿no? Entonces este sonido muy breve yo ahora lo puedo ir modulando. Por ejemplo, acá tengo los parámetros que son ADSR, que muchos ya estarán familiarizados, que son ataque, decaimiento, sustain y release, ¿no? El ataque vendría a ser el tiempo que tarda en pasar de volumen 0
hasta el máximo volumen que permite el chip. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 6, lo que va a tardar es una cierta cantidad de tiempo mucho mayor que 0, ¿no? Entonces, después el decay es el tiempo que tarda en pasar desde el volumen máximo hasta el volumen al que yo quiero que se sostenga el instrumento, que sería mi volumen de sustain. Por ejemplo, yo quiero que haga 6, tarde 6 para el attack, 4 para el decay, y que mi sustain, que es un valor de volumen, sea 9, ¿no? Entonces después tengo el valor de release, que vendría a ser el tiempo que yo quiero que el sonido tarde en desaparecer cuando yo solté la tecla de la nota, o lo que sería simbólicamente soltar la tecla, que es cerrar la compuerta, ¿no? Entonces ponele que yo quiero que sea valor A, que valor A es superior a 9, ¿no? Siempre todo esto es en hexadecimal. Entonces vamos a probar tocando F3 a ver cómo suena. Bueno, ahí cambió el sonido, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si yo en un instrumento quiero que no tenga ni ataque ni decay y que empiece directamente en el volumen de sustain, que muchas veces es lo más común, porque es lo más, digamos, siempre conviene, a veces molesta, ¿no? Tener un instrumento que empiece con un volumen muy alto y después baje. Queremos que siempre tenga el mismo volumen. Entonces le pongo 0, 0 y listo. Entonces otra cosa, si yo por ejemplo le elimino esta línea y dejo 11, la nota no se va a detener. Si yo quiero que se detenga, le pongo un fin de nota. El fin de nota se escribe con la tecla Enter. Y ahí, bueno, le da la indicación de que cuando llega al fin de nota, ejecute el release, que sería ese decaimiento de sonido. Después hay otros parámetros que son más técnicos, que es el hard restart, que bueno, que eso la verdad que es una cosa ya muy técnica en sí misma. Después tenemos el tema de vibrato. Una particularidad que tiene el SID Wizard es que trae una especie de autovibrato, ¿no? O sea, con un instrumento puede tener definido un comportamiento de vibrato, que muchos otros trackers no lo tienen. Lo que hace esto es decirle, quiero que vibres con esta intensidad con esta frecuencia de vibrato, y que el vibrato empiece en esta cantidad de tiempo. Por ejemplo, cuanto más alto es el valor, más tarde va a empezar el vibrato. Entonces vamos a escuchar cómo suena este vibrato. Bueno, entonces ahora más que una guitarra ya estamos teniendo un sonido como de flauta, ¿no? Entonces lo voy a cambiar a flauta. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a cambiar a un nuevo instrumento. Para pasar de un instrumento a otro, utilizamos la tecla menos o más. Y acá, por ejemplo, sí vamos a hacer una guitarra, ¿no? O algo que se parezca, porque la verdad que hacer una guitarra exactamente igual en SID es bastante difícil. Bueno, entonces vamos a ir a utilizar la onda de pulso. La onda de pulso, como dijimos, es la onda 4, ¿no? Lo que va a hacer el SID Wizard es generarnos una onda cuadrada estándar, cuando nosotros no ponemos ningún parámetro en esta tabla que está acá, que es la tabla de pulso. Bueno, vamos a ingresar parámetros. Siempre acuérdense, para ingresar parámetros utilizamos la tecla Insert, que en la Commodore es el signo de libra esterlina. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es ingresar un valor de pulso. El valor estándar del pulso es el valor 88. El valor 88 significa que el pulso tiene, que la onda de pulso tiene la forma completa. Es una onda cuadrada de forma completa y que ocupa todo el espectro
y todo el volumen del canal, digamos. Después con otros parámetros se puede ir modulando para que vaya teniendo un sonido diferente. Por ejemplo, la onda completa suena así. Entonces si yo la cambio y le pongo 81, ahí me va a hacer una onda diferente, me la va a modular. Después con 2 me la va a modular diferente. Y así, con 3, con 4. Y así hasta llegar a 8 y después van pasando a distintos... Es como que 8 es el valor más, digamos, que da una claridad de sonido mayor y después los otros valores lo van modulando, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante que se puede hacer acá es darle una modulación en el tiempo. Para esto vamos a utilizar estas dos columnas. Lo que va a hacer esto es definir cuántas veces yo quiero sumarle un determinado valor a este valor inicial. Por ejemplo, si yo quiero sumarle 30 veces el valor 5 a esta forma de onda, lo que va a hacer es irla modulando. Pero para que realmente, para que la tabla no se reinicie, yo tengo que presionar Control P. Entonces lo que hace es que con las notas nuevas continúa la modulación en donde la había dejado. Ahí el cambio no es muy pronunciado, pero para hacerlo más pronunciado se va subiendo este valor. Ahí está, ahí ya se empieza a notar el cambio. Voy acá al final de tabla, que es donde está el end, y inserto con insert otra nota nueva. Si yo quiero modular esta onda a través del tiempo, por ejemplo puedo poner que reste 30 veces el mismo valor 25. Esto yo lo que tengo que hacer es poner el valor 25 pero en negativo. Hay varias maneras de ponerlo, de hacerlo negativo. Una de ellas es o buscándolo en una tabla que te dice cuáles son los valores negativos, o buscando en la Commodore la tecla signo igual, que eso automáticamente nos lo convierte en negativo. Yo ya sé que este 25, el negativo es dB, entonces ahí lo que me va a hacer es sumarme 30 veces el valor 25 y restar 30 veces el valor 25. Una vez que terminó de sumar y restar, la onda va a quedar quieta, entonces va a dejar de modular. Yo lo que quiero es que siga modulando y que vuelva a hacer este mismo ciclo para generar un sweep o barrido. Entonces yo voy a utilizar el parámetro FE con la posición a la que quiero que haga un bucle, ¿no? Que loopee o haga bucle. Entonces ahí escribo FE01, entonces va a volver a 01, va a ejecutar esto y va a volver a 01. Y así va a ser como una especie de bucle infinito. Entonces yo acá voy a la secuencia donde había escrito. Aquí dejé una sola nota, le borré cualquier tipo de efecto que pudiera tener. Y voy a probar a ver cómo suena este barrido que acabo de escribir. Entonces vamos a hacer... Bueno, ¿cómo puedo hacer entonces que el instrumento siga sonando y que siga el barrido y que me vaya cambiando las notas? Entonces para hacer eso se utilizan notas ligadas. Las notas ligadas en el SID Wizard se escriben como 3F, ¿no? Se le pone 3F en la columna de instrumentos. Entonces lo que va a hacer es seguir el barrido mientras liga las notas. Bueno, ahora vamos a ver cómo ponerle un filtro a este instrumento.
Vamos a la columna, la tabla de filtros, y ponemos con insert un espacio en blanco. En el primer casillero tenemos que ponerle qué tipo de filtro queremos. Tenemos varios tipos de filtro. Por ejemplo, el 9 es pasabajo, el A es pasabanda, el C es pasalto, y después hay combinaciones. El B es pasabajo y pasabanda, el D es pasabajo y pasalto, y el E es pasabanda y pasalto. Después tenés el modo 8, que es para que no aplique ningún filtro. El modo F, que dice que como que aplica todos los filtros juntos. Y por supuesto todo esto vas a tener tablas para chequearlo en la ayuda del mismo SeedWizard, ¿no? El segundo dígito es la resonancia, que esto va de 0 a F. F es la resonancia mayor, por supuesto. Y después estos últimos dígitos son el valor de corte. A menor valor de corte, mayor es la intensidad del filtro. Entonces acá voy a escribir, por ejemplo, 2 para darle un valor, y vamos a ver cómo suena este instrumento. Bueno, como ven, suena muy apagado. Eso tiene que ver con que la octava es muy alta, entonces el filtro, como es un filtro pasabajo, está filtrando todas las frecuencias altas. Entonces, si yo quiero, puedo bajarle la octava. Esto lo hago con tecla Commodore y Q o control Q en el Vice. Por ejemplo, lo voy a convertir en un bajo, ¿no? Vamos a escuchar. Venga, ahí está filtrando, ¿no? Entonces ahora voy a volver a editar esto y le voy a poner, por ejemplo, 12. ¿Ven cómo cambia el sonido? Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, quiero que el filtro se vaya modificando, por ejemplo, le puedo decir que 10 veces disminuya el valor de filtro, por ejemplo, un valor 2, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que esto, cuando yo se lo pongo de esta manera, va a sumar valor. Entonces yo lo tengo que convertir en negativo. Para convertirlo en negativo, aprieto en la Commodore el signo igual, o bien lo busco en la tabla, ¿no? Yo ya sé que el valor negativo es FD, entonces acá lo que va a hacer es ejecutar primero este valor y después va a restar 10 veces 2. Vamos a escuchar. Bueno, ahí lo que se produce es que se va haciendo más intenso el filtro, ¿no? Yo, a medida que, si quiero, puedo hacerlo todavía más pronunciado, aumentando el valor que se va restando. Bueno, ahora lo que pasó fue que hizo overflow. Quiere decir que restó tantos valores que esto pasó de 0, pasó a valor negativo. Entonces, cuando pasa a valor negativo, el filtro es como si yo pusiera acá FF, es como si yo lo pusiera en el valor máximo y después siguiera disminuyendo. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno programa este tipo de filtros, de no llegar al overflow, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si yo le pongo FC o FA, por ejemplo, acá posiblemente no llegue al overflow. Voy probando, ¿no? Probando 8. La idea es ir probando y manejarse de una manera intuitiva. Acá con el filtro pasa lo mismo que con el pulso, que es que vos, con cada nota nueva, el filtro se reinicia. Pero si no queremos que pase eso, presionamos tecla Commodore F o control F, y lo que va a hacer es que con cada nota nueva el filtro continúe. Acá en este caso, como yo tengo el 3F, que significa notas ligadas, no ocurre eso. Pero si acá no dijera 3F, se reiniciaría la tabla de filtro con cada nota, salvo que utilice el comando para que no se reinicie con control F. Bueno, lo mismo que con la tabla de pulso, acá en la tabla de filtro
podemos hacer loops, bucles, restar y sumar valores. Por ejemplo, si yo quiero acá restarle valor, sumarle y después hacer una especie de bucle, utilizo FE y pongo la dirección a la que quiero que haga el loop, y directamente es lo mismo que en la tabla anterior, ¿no? ¿Ven como que vuelve? Bueno, ahora ya. Y hace unos efectos bastante interesantes. Se pueden ir experimentando. Bueno, la idea de todo esto es experimentar, ¿no? También con la resonancia. Una cosa importante a tener en cuenta es que solo tenemos un filtro para todo el chip, que se puede aplicar a un canal, a dos canales o a los tres canales en simultáneo. Eso significa que si utilizo un instrumento en un canal que tiene filtro, los demás canales tienen que tener exactamente el mismo instrumento con el mismo filtro, o bien un instrumento que no tenga filtro. Bueno, dentro de la configuración de los instrumentos nos estarían quedando unos pocos parámetros. Lo principal sería esta, que sería la tabla de acordes. La tabla de acordes lo que nos sirve es para definir arpegios, ¿no? El arpegio es la sucesión rápida de notas para simular en un canal un acorde que, si lo tuviéramos que hacer, requeriría muchos más sonidos simultáneos y a muchos más canales. En la tabla de acordes ingreso estas notas y en la tabla de ondas ingreso el valor 7F. Lo que le indica 7F es que este instrumento, cuando suene, va a sonar las notas de esta tabla de acordes. Como verán, acá tenemos un índice que es el 0,1. Esto significa que este es el acorde 0,1. Después yo puedo tener muchos acordes, 0,2, 0,3, bueno, y después los voy definiendo, los voy como guardando en memoria. Entonces cuando necesito, por ejemplo, en un tema tener primero Do mayor, después Mi menor, qué sé yo, bueno, entonces los voy llamando, ¿no? Normalmente lo que se tiene es un acorde mayor, un acorde menor, que son los estándar, y después el mismo Seed Wizard, cuando yo por ejemplo acá pongo Do, me va a generar un acorde. Vamos a subir la octava. Como ven, aquí está sonando un acorde. Si yo quiero, por ejemplo, que la velocidad a la que se reproducen las notas del acorde sea más lenta, entonces puedo agregarle aquí, sumarle valor, y lo hace sonar a una velocidad más lenta. Esta forma de nombrar los acordes genera un poco de confusión, porque digamos que es válido si es un acorde de Do mayor, pero este mismo parámetro me sirve para cualquier acorde mayor que yo quiera incluir en mi canción, ¿no? Entonces yo lo que por lo general uso es el modo en vez de modo de notas, modo de números. Entonces esto lo configuro acá en el menú principal, donde dice Chord Note, ahí pongo Off. Lo que va a hacer es ponerme valores de número, ¿no? Normalmente uno con el tiempo se los va aprendiendo, pero hay una tabla donde lo podés sacar, que la trae el Seed Wizard, y también es útil la tabla que trae el Goat Tracker, que es muy práctica. Después estarán todos los links en la descripción de este video. Normalmente el acorde menor, un acorde mayor estándar es 047, el menor es 037, y después tenés séptimas, disminuido, eso, suspendido, etcétera, etcétera,
que bueno, eso también se saca de la tabla. Y bueno, está bueno tener en tu menú de acordes distintas opciones como para enriquecer cuando estás componiendo tus temas, ¿no? Por ejemplo, ahí está tocando el acorde mayor, ¿no? En este momento tenemos un instrumento que está tocando un arpegio, que está modulando el pulso y que está modulando el filtro también. La tabla de acordes es independiente de los instrumentos, entonces yo cualquier instrumento puedo hacer que llame a un acorde, ¿no? Cualquier instrumento que tenga el parámetro 7F en esta tabla, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo varios acordes, en la tabla de acordes 2, si por ejemplo tuviera un acorde menor, que es 037, entonces lo que tengo que hacer es cuando llamo al instrumento con el efecto 7, le digo qué acorde quiero que suene, ¿no? Por ejemplo, acá me va a hacer sonar el acorde mayor, que era el primero que había configurado. Y si yo quiero el mismo instrumento, pero que ejecute el acorde menor, entonces aquí le pongo 7, parámetro 02. Entonces me ejecuta acorde mayor y menor. Si quiero puedo cambiar la velocidad de ejecución de las notas. Para hacerlo más lento le subo este valor. De nuevo. Bueno, entonces dentro de lo que es la configuración de los instrumentos nos quedarían unas pocas cositas. Esto es el valor de hard restart, que esto es un tema técnico que en realidad lo mejor es ir probando distintos valores para ver cuál da mejor resultado. Después acá tenés también tipos de forma de onda de inicio del sonido y todo lo demás. También son cosas que hay que irlas probando para ver cuáles dan mejor resultado, que modifican, digamos, cómo inician los sonidos, la velocidad de ataque, la calidad de la envolvente del sonido. Esto que dice type, que aparecen como unos grafiquitos, lo que hace es definir cómo queremos que sea el autovibrato, ¿no? El autovibrato, por ejemplo, con este grafiquito significa que empieza muy despacio y va aumentando en intensidad, y que después se mantiene. Acá hay distintos modos que hay que irlos probando y bueno, que están también en la ayuda del SIDWISARD. Después estos otros parámetros son detune, que sería como desafinar, que lo que hace es darle, si queremos darle una pequeña desafinación, que a veces es útil, le agrega el sonido. Después esto KT es un parámetro que hace que según la altura de nota que estemos ejecutando, modifique un poco estos parámetros de la tabla. Dicen que es como para darle una sensación más de vitalidad al sonido, un sonido más improvisado. Esto es una particularidad que tiene el SIDWISARD en especial, que bueno, si quieren la pueden usar, yo mucho no lo utilizo, pero bueno, está siempre la opción. Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahora es la lista de orden, que son estas tres filas que están acá abajo, que tienen distintas columnas. Los números que están arriba de las columnas nos indican el orden, ¿no? El orden de las secuencias, ¿no? Yo acá puedo agregar secuencias nuevas con insert. Recuerden que en la Commodore el insert es el signo de libra esterlina. Y en la PC es la tecla insert, por supuesto. Entonces acá yo puedo crear secuencias nuevas. Por ejemplo, 1, 2, 13 son las primeras que vienen por defecto. Después yo puedo agregar 4, 5, 6. Puedo agregar 7, 8, 9. Y así, ¿no? Siempre estamos hablando, como les decía, en hexadecimal. CDF, bueno, a veces ¿qué pasa? Bueno, uno se pierde y no sabe cuál es la secuencia que sigue, que uno no utilizó. Entonces tenés la opción de usar el comando control E o tecla Commodore E,
que lo que hace es te agrega una secuencia que no hayas utilizado, ¿no? Que esté vacía como para que vos puedas seguir escribiendo notas. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, acá tengo el cursor en el número de la secuencia, pero en el editor de secuencias acá arriba no me cambia las secuencias que yo estoy editando. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decirle que quiero que arriba me muestre las secuencias en las que yo estoy posicionado en la lista de orden. Para eso uso Shift Enter. Entonces lo que hace Shift Enter es cambiarme las secuencias para permitirme editar. Entonces yo acá edito, agrego notas, etcétera. Después armo otro, acá y agrego así al azar. Entonces yo, si quiero reproducir esto que agregué, presiono F3. Pero ¿qué pasa? F3 lo único que va a hacer es reproducir las secuencias estas, pero no va a continuar la reproducción de la canción. Entonces yo quiero utilizar F2. Pero si yo utilizo F2, empieza a reproducir desde la secuencia que yo tengo marcada acá en la lista de orden, que es esta que aparece el número con color invertido, que es 00. Entonces, si yo quiero empezar la reproducción de mi canción con desde la lista de orden 01, lo que tengo que hacer es posicionarme encima de la columna 01 y presionar Shift y barra espaciadora. Entonces ahí ya me lo marcó. Entonces cuando presiono F2, la reproducción va a comenzar desde el espacio que yo marqué. Suponete que quiero editar de nuevo la secuencia que está en la primera columna. Bueno, entonces voy ahí a la primera columna y me posiciono y presiono Shift Enter de nuevo. Bueno, entonces la idea un poco es ir utilizando, ir marcando con Shift barra espaciadora y con Shift Enter ir volviendo al editor de secuencias a editar, a agregar notas y demás. Después, otra cuestión importante es el tema del tempo, que es la velocidad a la que funciona mi canción o subcanción, digamos, que eso se define con la tecla Shift y coma y 1. Por ejemplo, ahí voy sumando, voy restando valor. Después también tengo síncopa, que es un tempo como de swing, ¿no? Funk tempo se le llama también, que eso se activa con control T o tecla Commodore T. Entonces después también tengo un programa de tempo, que es lo que se define acá en esta pequeña tablita, que lo que hace es definir en la fila 1 qué velocidad quiero que tenga todas las filas 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá le pongo 5, 6. Yo armo, por ejemplo, un programa. Entonces lo que va a hacer es que la primera fila la reproduzca con velocidad 6, la segunda fila con velocidad 3, la tercera fila con velocidad 5, la cuarta con velocidad 4 y después vuelve a iniciar. Entonces me va a ir cambiando el tempo a medida que va avanzando la canción. A veces es muy útil para hacer algunos efectos y algunos estilos de música especiales, ¿no? Después yo lo que tengo también es distintas subcanciones, que para ir cambiando de canción en canción utilizo control y punto o coma. Cada subcanción, como ven, tiene su propia lista de orden. Entonces esto me sirve para un poquito para organizar. La lista de orden tiene varios parámetros. Si acá escribimos FE, lo que hace es terminar la canción y detenerla. Si escribimos FF, lo que va a hacer es loopear, hacer un bucle hacia al inicio. Si acá no le ponemos ningún parámetro, si acá le ponemos, por ejemplo, el parámetro 1, lo que va a hacer es hacer un bucle al orden que nosotros le marcamos, ¿no? Y si acá, por ejemplo,
ponemos algún orden mayor a 80, lo que va a hacer es pasar a la subcanción siguiente. Después tienen otras opciones que son comandos para reutilizar una secuencia, pero con transposición para pasarla a una nota mayor. Pero bueno, eso ya son cosas más avanzadas que las pueden revisar ustedes. Bueno, esto fue un poco lo básico. Por supuesto que este es un programa que, como todo tracker SID, tiene su complejidad. Queda en ustedes seguir explorándolo, revisar las ayudas, los manuales. Otra cosa que hice fue traducir la guía de cuadros y tablas, que si quieren la pueden consultar. Les voy a dejar después los links. Bueno, espero que puedan investigar y se entusiasmen con la música SID, que tiene un sonido muy interesante. Bueno, esto es todo, amigos. Soy Uktumi, me despido por el momento y les mando un saludo a todos los comodoreros, a todos los chiptuneros y a todos los pungas de Villa Martelli.